Muchas veces aquí hemos hablado de nosotros y de todos los beneficios que recibimos de parte de nuestro Dios a través del Señor Jesucristo. Me gustaría que hoy pensáramos en nuestro Dios, no en nosotros, no en qué nos puede Él dar, sino en qué le podemos dar a Él. ¿Él es digno de que le demos algo? Sí. Y este tema, la reverencia que le es debida a Él, está por toda la Biblia. Y hace días teníamos en nuestro corazón con mi esposa teníamos esta inquietud. El Dios al que nosotros venimos a adorar, ¿qué comportamiento merece? ¿Cómo deberíamos entrar en su presencia? Si Él es un Dios tan grande y sublime, ¿cuál debería ser nuestro comportamiento con Él? Es verdad que Él es nuestro Padre. Los que hemos recibido al Señor Jesús, hemos sido recibidos en la familia de Dios y podemos llamar con toda propiedad a Dios Padre. Y no solo eso, sino que podemos hacerlo con mucha familiaridad. Podemos llamarle Abba. Podemos llamarle papi o papa, como dirían aquí los en España. En Colombia se diría papi, así con mucha familiaridad cuando el padre es muy cercano al hijo. Pero el hecho de poderlo tratar con tanta familiaridad no le quita a él nada de su majestad y magnificencia. Y eso es lo que me gustaría invitar a todos a que miremos en la Escritura qué nos dice al respecto. Y entenderemos por qué algunos hermanos hacen cosas cuando están delante de Dios. Por ejemplo, recuerdo a un hermano que aprecio mucho, que ya está con el Señor, que muchas veces se postraba delante de Él para orar en su oración personal. Y no lo hacía solamente de rodillas, sencillo, sino que lo hacía a la manera bíblica, con el rostro en tierra. Él era una persona muy ilustrada, una persona muy educada, tenía muchos títulos, pero delante del Dios omnipotente se postraba cada día. Y yo lo vi varias veces. No lo hacía para que yo lo viera. Me tocaba entrar de puntillas porque ahí él estaba en una audiencia con el Todopoderoso. Una hermana que conocí, cuando llegaba y se daba cuenta que estaban todos orando, se quedaba en donde quedaba, donde había en la puerta de entrada, y se inclinaba y no entraba hasta que no se terminaba la oración. Un respeto, una reverencia al Dios omnipotente y grande. Otra familia, bueno, de esta he conocido varias familias que temen llegar tarde a la reunión porque piensan que es, bueno, como llegar tarde al médico, como llegar tarde al tren o como llegar tarde a ver al presidente, una falta de respeto. Entonces temen eso y entonces están mucho antes. ¿Por qué esos hermanos hacen eso?
¿Por qué hay hermanos que han estudiado mucho, tienen una carrera muy próspera en su país? Y hemos conocido varios, seguramente si ustedes han hablado con Jaume y Emilio, habrán escuchado muchas vidas que ellos conocieron, personas muy ilustradas. Algún técnico de la NASA, me contaste, una persona que podría en su país ganar muy bien y estar muy bien socialmente, y en países ricos. Y han dejado todo eso para ir a un sitio bastante inferior a la calidad de vida, para allí hablar de Él. ¿Qué es lo que hace que esos hermanos actúen así? ¿Por qué a mí me cuesta tanto hacer eso? Y yo creo que el punto he estado pensando mucho, el punto es este: la conciencia de qué reverencia merece nuestro Dios. Y la ingratitud que a veces tenemos con Él de recibir, y darle muy poco. Pero el Señor Jesús dijo, más bienaventurado es, ¿qué? Recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Y eso se aplica también a nuestro Dios. ¿Qué tanto damos? No solo de nuestras finanzas, eso es lo de menos. Él es muy rico y Él es el dueño de todo. No, devoción de corazones. El dinero Él lo puede recolectar solo, pero los corazones no. Nosotros podemos oponernos a darle a Dios la devoción que Él merece. Somos las únicas criaturas que podemos hacer eso. Decidir entre si le doy la honra al Señor, no se la doy. Y para que cada uno de nosotros, cuando se la dé de forma voluntaria y se la dé con alegría y se la dé con todo su corazón. Eso es lo que Dios quiere. Y nos ha equipado, nos ha dado tanto para que así sea, que por esa razón es que hay esos hermanos que probablemente ustedes también han visto y que yo he visto y que me inspiran en esa devoción. El Dios de ellos es enormemente grande, mucho más grande que ellos. Y así se comportan con Él. Vamos a mirar cómo hizo el Señor Jesús. En Isaías 57:15, pues ahora Sebastián nos dirá la página en esta Biblia. Isaías 57:15. La página 521. 521 en las Biblias nuevas. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Nuestro Dios, como siempre, pensando en darnos, pensando en nosotros, pensando en los quebrantados, pensando en los humildes, pensando en los que necesitan ayuda. Y ese versículo yo creo que varios de nosotros lo sabemos de memoria.
Él está cercano a una persona que está quebrantada, que está mal, que sufre, que tiene un problema muy grande. El gran Dios, el Dios el Dios al cual ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Ese Dios está muy cerca del quebrantado de espíritu, el humilde de espíritu. ¿Y qué hacemos nosotros con este versículo? Yo el primero. Carlos, ¿escucha bien? Amo la segunda parte, porque el Señor me ha ayudado tantas veces cuando he tenido grandes problemas. Sí, gracias Señor, tú estás conmigo cuando he estado quebrantado, cuando mis pecados han pesado tan fuertemente en mi corazón que he sentido mucha pena y dolor e indignidad. Y ahí he visto tu socorro, tu mano para levantarme y mostrarme que allí en la cruz todo quedó pagado. Pero ¿qué de la primera parte? Yo el primero. Porque así dijo el alto y sublime. El alto y sublime. El que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. ¿Quién es Él? En el tiempo del cautiverio se llegó a conocer como el Dios Altísimo. Él es el Dios que le ha placido y en su bondad y gracia tan grande como Él nos ha recibido en su familia, nos ha invitado, nos ha llamado de este mundo. Nosotros corríamos con todos los demás. Un domingo íbamos para otras partes. Es solo su bondad, su gracia que nos ha tocado el corazón y que nos trae aquí. Y que dejamos de ir a esos otros lugares donde íbamos los domingos porque era el día de fiesta y el día de descanso, el día mío. Y aprendimos que es el día del Señor. Y nos reunimos y le escuchamos. Él es el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Isaías 66, versículos 1 y 2. Estamos en Isaías, pues vamos al capítulo 66, página 526. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Tiene tanto a donde mirar él de todo lo que hizo, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que ¿qué? Tiembla a mi palabra. Él habla y yo estoy quieto y a lo mejor temblando de las cosas que dice. Queridos, yo estoy diciendo estas cosas, leyéndolas en la Escritura, primero para mí. Porque yo fui educado en un medio religioso donde podía hacer lo que yo quería fuera del templo que se suponía que era la casa de Dios.
En la casa de Dios bastaba con yo ponerle una cara más o menos así. De tal manera que yo tomaba a Dios como un viejito muy paciente, muy dulce, muy perdonador y bueno en gran manera, y que los pecados que yo hacía, las mentiras, el odio que tenía en mi corazón, la enemistad que tenía con el que estaba ahí al lado en la misma reunión, él como que miraba para otro lado y él, él no, él no le ponía cuidado a eso. Era como un viejito a quien yo podía, con una cara muy bonita, pues muy piadosa, engañar. A veces tratamos al Padre Celestial así, aún los creyentes, y no como el Dios alto y sublime, que basta con una palabra que Él diga y este mundo puede desaparecer. Basta con una palabra que Él diga y yo puedo dejar de existir. Mi vida depende de Él, de su buena voluntad. Él es bueno, Él es amor y por eso es que no actúa como como actuaría. Es decir, si actuara como merecemos, si respondiera a la manera como nosotros lo tratamos. El Señor mira en esta tierra al que tiembla a su palabra. Su palabra es tenida en tal estima que al pronunciarla, al leerla, hay reverencia. Él habló, Dios habló, yo escucho. Soy muy poca cosa delante de Él. Habacuc 2:20. Este versículo lo vamos a leer todos juntos porque nos servirá un poco más adelante otra vez. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc. ¿Lo has encontrado? 648. 6:48. Habacuc 2:20. ¿Lo vamos a leer juntos? Esperamos un momento. Vale. 1, 2, 3. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. ¿Otra vez? Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Cuando Dios estaba en el templo, se llenaba de gloria de tal manera que ocurrió varias veces, nadie podía entrar allí a causa de la gloria de Dios. El Señor estaba en su santo templo, entonces era muy difícil para el hombre acercarse allí. El Señor Jesús fue varias veces al templo y esa era su actitud. Reverencia, conciencia de que allí estaba habitando el gran Dios. Entonces Él lo hacía con reverencia, estaba con reverencia. Aún a los 12 años, cuando se perdió de la compañía, se perdió de sus padres,
¿Dónde fue que lo encontraron? En el templo. Y allí estaba hablando con los doctores de la ley, con las personas que más sabían de las escrituras. Y no estaba allí para enseñar, porque los doctores de la ley se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. No enseñaba, respondía preguntas cuando le preguntaban, y si no, él se quedaba callado. Reverencia en el templo, el lugar de la habitación de Dios. Lucas 22, 14. Lucas 22, 14. ¿Cómo empieza el 735. 735? La página 735, Lucas 22, 14. ¿Cómo empieza este versículo 14? Cuando era la hora. Cuando era la hora, ¿qué pasó? Se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Si la reunión había sido pactada a las 11, a las 11:01 el Señor ya había acabado la primera parte de su discurso. A las 11:02 más o menos dijo lo del partimiento del pan. Evidentemente, la persona que le narró a Lucas lo que Lucas pudo escribir estaba presente, o quizás lo había oído de otros, pero esos otros estaban presentes también a la hora. El Señor Jesús llegaba a la hora. ¿Estamos de acuerdo? Cuando era la hora, se sentó. Y cuando él se sentó, empezó la reunión y empezó ese flujo de su bendición hacia sus discípulos. Nosotros tenemos reunión, la primera reunión a las 11. ¿A qué hora se sienta el Señor en medio de nosotros? Visto Lucas 22, 14. 11:01, 11:10, 11:20, 11. Es la hora que se arregló y a esa hora Él está. ¿Hay algún versículo que algún hermano recuerde donde Él nos diga que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está ahí? Mateo 18:20. ¿Lo miramos? Gracias, hermano. Mateo 18:20. Lo leemos.
679. 679, página 679. Gracias, Valentín. Mateo 18:20. ¿Lo leemos? 1, 2, 3. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, pues, digamos que hemos sentido de parte del Señor arreglar que sea a las 11 la Santa Cena y a las 12 la segunda reunión. Entonces, el Señor está allí a esa hora, donde están reunidos 2 o 3 en su nombre, Él está ahí. Y no tenemos ninguna otra escritura, es decir, todo lo que vemos en el Señor Jesús es puntualidad. En el caso que hemos leído y en otros casos que me gustaría que miráramos. Así que Él está a la hora cada vez que nos reunimos. Juan 13:1. Estábamos en Lucas, el siguiente evangelio. Capítulo 13, versículo 1. Página 753. Gracias. Página 753. No habían relojes digitales súper exactos, pero dice el versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que, ¿cosa? Su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. A la hora de Dios, Él empezó su preparación para ir a la cruz. Cuando llegó la hora, Él estaba en la cruz. Aunque dependía de otros, pero esos otros de alguna manera fueron puntuales también. El Señor Jesús, en la hora que Dios había determinado, hizo su obra en la cruz. Los días anteriores empezó a hacer una cantidad de cosas, de tal manera que en el momento adecuado, cuando iba a ser sacrificado el Cordero de la Pascua, allí el Señor Jesús fue sacrificado. Todo cuadró con el reloj divino y con todas las profecías que había antes. El Señor Jesús no llegó más tarde a eso. Aunque si nosotros leemos los evangelios nos damos cuenta que la última semana de su vida antes de morir en la cruz fue muy llena de cosas para hacer, dejar listas completas, bien establecidas. En el momento que Dios había determinado, Él hizo las cosas. Entonces yo creo que lo que Dios quiere ver en mí, Carlos, el primero, es que me parezca al Señor Jesús en esa reverencia y en esa puntualidad. Así que todas las veces que yo he llegado tarde, eso lo pueden hablar con mi esposa, a una reunión le falté al Señor. Él ya estaba allí a la hora. Y me ha tocado desechar ese mal hábito que tenía, porque antes de ser creyente llegaba tarde a todo. Pero gracias al Señor que Él me ha ido enseñando que eso no es lo que Él quiere,
y que una de las glorias del Señor Jesús era su puntualidad. Vamos a leer Hebreos 5:7. Hebreos 5:7. Página 851. 851. Hebreos 5:7. Dice así, en el tiempo en que el Señor Jesús estuvo en esta tierra como hombre, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Pero Señor, si tú mismo eres Dios, Señor, si tú mismo sostienes el universo, si tú eres el alto y sublime que nos vino a visitar, ¿cómo es que tienes temor reverente delante de Dios? ¿Eso es lo que hemos leído? No. Sí, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué aprendo yo? ¿Qué aprendo yo? Cuando yo me dirijo al Padre con temor reverente y no de cualquier manera, conociendo su majestad, santidad y gloria, reconociéndola y hablando y comportándome de la manera que corresponde a una persona tan gloriosa y tan grande, pienso yo que somos oídos también. El Señor Jesús fue oído. Lo que Él le pidió al Padre es que, digamos que saliera de la muerte. Y Dios lo resucitó. Pero no solo eso. En otros momentos lo vemos orar al Padre. Por ejemplo, cuando Pedro iba a caer, él oró al Padre con temor reverente, que la fe de Pedro no faltara. Cuando el Señor Jesús oró a su Padre por la resurrección de Lázaro, ¿cómo oró? Y fue oído. Oró con temor reverente. Entonces, los que de nosotros deseamos parecernos más y más al Señor Jesús, recordaremos constantemente esto. Porque si no nos cuidamos, ahora podemos estar impresionados por lo que dice la palabra de Dios, pero dentro de un mes volver a lo mismo. Pero si yo pienso, el Señor Jesús no fue así. Se portó así en marzo y luego a los 2 meses, en junio, también se portó igual. Temor reverente. Yo tengo que ser así. Tengo que llegar a tener esa estabilidad arriba, cerca del Padre. Temor reverente. Bueno, nosotros ya leímos estos versículos. Habacuc 2:20, ¿alguien recuerda lo que dice? Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Lo leímos, ¿verdad? Habacuc 2:20.
Cuando nos reunimos, eso pasa. Cuando llega la hora, eso pasa. El Señor está sentado en medio de nosotros, o quizás de pie, no lo sé, pero está en medio de nosotros. No lo vemos y ese es el problema. Pero ni ustedes ni yo lo vimos morir en la cruz. Fue cuestión de fe rendirle nuestra vida, ¿verdad? No lo vimos. Nosotros somos de los bienaventurados que no necesitamos ver para creer, según las palabras que le dijo el Señor Jesús a Tomás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esos somos nosotros. Hemos rendido nuestra vida al Señor Jesús y nuestra vida ha dado un cambio dramático muchas veces sin haber visto la cruz, sin haber visto nuestros pecados ser depositados en Él. Es fe en Él. Estamos convencidos y el Espíritu Santo en nosotros nos asegura que así es, nos hace sentir que eso es así. Como también cuando leemos cualquier porción de la Escritura. Es el Espíritu Santo el que nos hace pensar, estoy delante de las palabras de Dios. Temor reverente, temblando a su palabra. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda en eso. Pues tampoco al Señor Jesús lo vemos cuando está aquí en medio de nosotros. Pero está o no está. Si no está, estamos haciéndole mentiroso. Entonces la alternativa es que sí está. Y como Él está, nuestro comportamiento debe ser acorde con su presencia gloriosa y grande. El Señor Jesús no está en la cruz. La obra de la cruz ya pasó. Él fue sepultado, aprendimos ayer, fue resucitado, se apareció a muchos a la vez y después Él ascendió al cielo y está sentado a la diestra del trono de Dios. Pero también está en medio de nosotros. Lo sabemos porque nunca ha prometido algo para no cumplirlo. Luego así es. Si lo buscamos a Él, buscamos la honra de su nombre, Él está allí en medio. Nuestro Dios es el mismo Dios del Sinaí. Vamos a leer un poco allí en Hebreos 12. Hebreos 12, versículos 28 y 29. 28, es que estaba mal aquí. 28 y 29. Página 857. 856 la página. 57. 857 la página. Hebreos 12, 28 y 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. En el Sinaí Dios se presentó así. En el Antiguo Testamento Dios se presentó así. Luego vino el Señor Jesús y nos mostró el inmenso amor de Dios, que también se veía en el Antiguo Testamento porque Él tuvo mucha paciencia con el pueblo de Israel. Mucha paciencia. Y es por la misericordia del Señor que no fueron consumidos, dice Lamentaciones 3.
Pero en el Señor Jesús Dios se reveló en todo su amor. Y a causa de que nosotros, delante de la grandeza de su majestad, de su santidad, de su justicia, no podíamos estar a causa de nuestros pecados, Dios envió a su Hijo. Es la historia que conocemos tanto todos nosotros y es la que más escuchamos. Ayer aprendimos a anunciarlo en 5 puntos, a ver si me acuerdo. Fueron tomados de 1 Corintios 15. Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Se apareció a muchos. Eso dice 1 Corintios 15, del 1 al 10, lo pueden leer en casa. Al último de todos, dice el apóstol Pablo, se me apareció a mí. El Señor Jesús se reveló a nosotros, los creyentes de ahora, los que estamos viviendo ahora, los que estamos aquí. Él se reveló a nosotros. Se apareció a muchos, pero también se reveló a nosotros, aunque vivimos mucho tiempo después. Y nos cambió radicalmente la vida. Es necesario creer esas verdades, ese evangelio. Es necesario creer esas verdades para ser salvo. Eso también lo leímos en 1 Corintios 15 ayer. Todo eso lo dice la Escritura. Y eso lo hemos anunciado muchas veces. Cada persona que quiera ponerse a cuentas con Dios porque le preocupa su pecado y su eternidad, puede venir tranquilamente, sin ningún temor, delante del Señor Jesús y decirle: Señor, aquí estoy con todo lo que yo he hecho. No puedo contar todo lo que he hecho delante de ti y delante del Padre Dios. Yo te ruego que me perdones. Te ruego que vengas a mi corazón y me limpies con tu sangre preciosa. Quiero ser lo que tú quieres que yo sea, lo que tú habías diseñado al crearme a mí y con tanto cuidado hacerme crecer, tanto en el vientre de mi madre como también después de salir, hasta el día de hoy. Señor Jesús, ven a mi vida y sálvame. Cada uno de nosotros lo puede hacer. Y en ese momento, si uno lo hace de corazón, Él lo salva, Él lo escucha, Él viene a vivir al corazón y Él me hace un hijo de Dios. Pero el Dios que es mi Padre es el mismo del Antiguo Testamento. El Dios que es fuego consumidor. Y el autor de Hebreos, el Hebreos está en el Nuevo Testamento, y el autor de Hebreos dice: sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque en su grandeza, en su majestad, en su santidad, Él sigue siendo el mismo. Ni la cruz, ni la adopción de tantos pecadores como nosotros ha restado en nada a su inmensa majestad. Y por eso, en esto lo pronuncio con respeto, por esa razón es que Dios nos habla del infierno. Porque Él es así. Y tenemos que tener cuidado al hablar del infierno. Porque al hacerlo trivial, al hacer chistes con eso, al llamarlo de 1000 formas que la Biblia no lo llama, se vuelve un juego.
Yo recuerdo en mi tiempo de inconverso, había un programa de chistes en televisión. Hubo un rumor que el siguiente 31 de mayo se acababa el mundo y los chistes de esa semana fueron sobre eso. Eso pertenece al mundo que no teme a Dios. No es raro. Pero que nosotros tomemos el infierno como cosa liviana es malo. Porque entonces no oramos con todo nuestro corazón por los perdidos. Tengamos cuidado. El Señor sí habla del infierno. El infierno es muy real como toda la palabra de Dios. Es así. Hay un lugar de tormento eterno para los que rehúsan creer en el Señor Jesús. Serán evaluados por las obras que hagan y si no cumplen, y la Biblia dice que ninguno cumplirá, entonces serán lanzados dentro del lago de fuego y azufre para siempre, privados de la presencia del Señor para siempre. Eso no es cualquier cosa. Tendríamos que temblar al pensar en eso. Y de ninguna manera hacer chistes o tomarlo como una cosa liviana. Es terrible. Es caer en las manos del Dios vivo. Pero yo pienso que la reverencia a Dios y la manera como hablamos del infierno van de la mano. Y le pido al Señor, le he pedido varias veces que nos conceda tener esa reverencia que es debida delante de Él. Yo el primero. Porque si yo me descuido, reconozco que hago cosas que no debo hacer, donde me falta reverencia delante de Dios. Las reuniones que nosotros hacemos, sobre todo la de adoración, son momentos en los que somos transportados al cielo. Lo hemos visto en otras ocasiones. Y la reverencia que vemos en Apocalipsis 4 y 5 es impresionante. La reverencia que debería verse en nuestras reuniones debería ser impresionante. Porque nosotros no necesitamos ver el cielo para comportarnos bien. Creemos en un Dios santo, alto, sublime, majestuoso, y eso nos basta. Este versículo me gustaría leerlo. Primero Crónicas 7:15. Primero Crónicas 7:15. Página 299. Página 299. Perdón, no es ahí. Debe ser Segundo Crónicas, vamos a ver. Sí, disculpen, es el siguiente libro, Segundo Crónicas. Segundo Crónicas 7:15. Página 320. Página 320. Segundo Crónicas 7:15.
ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Cómo están los oídos de Dios? Atentos a la oración de los suyos. ¿Y cómo están sus ojos? Abiertos. Nosotros por reverencia los cerramos, pero el Señor no los cierra. Estamos en su presencia cuando todos están con los ojos cerrados, como cuando los tenemos todos abiertos. Yo sé que hay enfermedades, hay niños, hay emergencias, y pues si están los hermanos orando, pues tenemos que salir, hay que actuar, no se puede esperar a que se termine la oración. Un atragantamiento, una emergencia, pues 2 segundos que esperemos puede ser fatal. Pero no hablo de emergencias, sino del hábito general. ¿Qué es más según la Escritura? ¿Qué haría el Señor Jesús si llegara a una reunión donde otros están orando? ¿Pasaría por en medio? Ojalá que suene. Y que se desconcentren los que tienen los ojos cerrados y quieren orar. No creo. Les contaba de alguien que conocí que cuando llega a una reunión así, se queda en el sitio donde, en la entrada, hasta que acaba la oración y luego entra. Reverencia porque todos los hermanos están dirigiéndose en forma conjunta al gran Dios. Están en audiencia celestial. Y eso merece todo su respeto. Y a mí me gustaría ser así. También he conocido hermanos que no se paran al baño durante toda la reunión, y hermanas. Es decir, han educado su cuerpo de tal manera que han adquirido el hábito de ir antes de la reunión, antes de la hora, van al baño y ya. Si es preciso, no toman tanto líquido en el desayuno, no toman tanto líquido antes, pero ellos conocen su organismo y lo dominan. Entonces no tienen que estar pasando a cualquier momento de la reunión. Yo sé que hay personas que eso no lo pueden manejar por enfermedad. Hay niños que también pueden presentarse emergencias. Todos los que hemos tenido niños sabemos que esas emergencias se presentan. Yo creo que ahí no es el problema. El problema es yo, un adulto, que conozco mi organismo, que lo puedo dominar y sin embargo estoy pensando en el momento para irme al baño en medio de la reunión. No juzguemos si entre nosotros hay personas enfermas y por supuesto tienen que pararse en medio de la reunión. Pero no es para que los juzguemos a ellos, es para que nos juzguemos nosotros mismos. Yo, Carlos, ¿qué voy a hacer? Entonces lo que yo hago, lo que estoy aprendiendo a hacer es, voy antes de la reunión, entonces vengo antes de la hora, voy al baño y me aguanto hasta que termina la reunión. ¿Hago bien? ¿Hago mal? Por supuesto, a veces hay emergencias, yo las he tenido, pero eso no es un hábito, no es el hábito, no es lo normal. ¿Y qué pasa cuando yo actúo así? Mis hijos aprenden a ser así. Y otros niños de la reunión y otras personas jóvenes que vienen a visitarnos a la reunión aprenden que hay un ambiente de reverencia. No porque en esta iglesia obligan, es porque en este grupo
tenemos la conciencia de que el Señor está en medio y merece toda nuestra reverencia. Y no es por obligación, no hay nadie abriendo los ojos y apuntando quién sale. No es eso. Es delante de Dios nuestra responsabilidad. Aquí no castigamos a nadie que haga eso. No estamos autorizados por el Señor para hacerlo. Pero sí tenemos cada uno de nosotros una responsabilidad delante de Dios. Y si alguno de nosotros siente que lo ha hecho así, yo le ruego que lo confiese delante de Dios con dolor y le pida perdón. Y le pida su ayuda para no hacerlo más, salvo cosas de emergencia. Nuestro Dios es grande y sublime. Es fuego consumidor y es solo por su misericordia que no nos ataca cuando nosotros pecamos. Lo merecemos, pero Él no lo hace porque mira a la cruz del Señor Jesús. Sin embargo, sí tenemos el caso en 1 Corintios 11 de personas que siguen y siguen y siguen y siguen actuando mal. En el caso de 1 Corintios 11 es irreverencia para la Santa Cena. Y entonces el Señor ha tenido que poner en enfermedad a algunos. Y a algunos ha tenido que llevárselos a la gloria. Porque deshonran su nombre aquí. Así que eso no es cualquier cosa. Primera Corintios 14, 26, y con esto termino. No es 14:26, es 14:40, disculpen. Página 810. 810. Primera Corintios 14:40. ¿Leemos todos juntos? Habla de las reuniones y dice, versículo 40, 1, 2, 3, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Quién habló? El Señor. Vamos a orar. Oh Dios y Padre, gracias por confiarnos estas cosas. Queremos confesarte que varias veces hemos faltado a esto y nos alejamos de del ejemplo maravilloso del Señor Jesús, en puntualidad, en reverencia, en la manera como se dirigía a ti. Y Padre, te rogamos tu ayuda para no caer en esto, para hacer un hábito aquello que te agrada, para también buscar servirte con temor y reverencia. Que todo nuestro comportamiento sea delante de ti. Dios y Padre, gracias por nuestros hermanos, nuestras hermanas. Gracias por los buenos ejemplos que tenemos entre nosotros. Gracias por aquellos corazones ante los cuales tú eres tan grande, que se comportan muy reverentemente en tu presencia. Gracias por ayudar a estos hermanos y hermanas. Pedimos que les sigas ayudando para ser un ejemplo para los demás y a los que no somos así y que quizás hemos tomado de manera liviana tu presencia.
concédenos mejorar en esto radicalmente. Oh Dios y Padre, llénanos de tu santo temor, para no solo en las reuniones, sino también cada día de la semana comportarnos con temor a ti, con temor reverente delante de ti, disfrutando de tu amor, de tu cercanía, de tus respuestas, pero a la vez teniéndote sumo respeto. Oh Dios y Padre, líbranos de hablar livianamente de ti a otros. Líbranos en nuestras familias a adoptar comportamientos que te deshonran a ti. Y si los hay o los ha habido en el pasado, concédenos cortar con eso radicalmente. Oh Dios y Padre, ayúdanos. Tú sabes que solos no podemos, pero tú eres digno de lo mejor de nuestros esfuerzos para agradarte a ti. Nos encomendamos en tus manos. En los méritos del Señor Jesús. Amén. Amén.